Ok, continuamos con el video. Continuamos con la actividad. Ok. Dijimos que queremos obtener ahora el lado A. ¿Cómo lo vamos a hacer para obtener el lado A, que es este lado? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar una fórmula que de este lado, si recuerdan, en este lado tenemos el valor del ángulo, que es este ángulo. Vamos a buscar una fórmula que nos diga que como ya tenemos cuánto es el valor, como ya sabemos cuánto es el valor del cateto opuesto, hay que buscar una fórmula del ángulo que ya tenga el cateto opuesto y que nos pida ya sea la hipotenusa o el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Por qué la hipotenusa o el cateto adyacente? Porque es lo que queremos obtener, ¿verdad? Vámonos rápidamente aquí al formulario. Si se fijan, cateto opuesto, ok. Si se fijan, tenemos esta primera fórmula. El seno, que nos dice el seno, hay que sacar en la calculadora el seno del ángulo. Ya tenemos el cateto opuesto y aquí nos faltaría sacar la hipotenusa. Por decir, el coseno de A es igual a cateto adyacente e hipotenusa, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque tenemos que tener una fórmula que por lo menos ya sepamos el valor de uno de estos dos variables. En este caso, como no tenemos el valor del cateto adyacente ni del cateto opuesto, pues no la podemos utilizar. Tendremos que utilizar esta que tiene el cateto opuesto, o esta que ya tiene el cateto opuesto, o también esta que ya tiene el cateto opuesto, o esta que tiene el cateto opuesto. ¿Sí? Vámonos con lo fácil, con la fórmula fácil. Vamos a utilizar, ¿qué les parece? Pues la primera formulita que es seno, ¿sí? Que es el seno del cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a copiarla aquí rápidamente, que sería... ¿Dónde lo dejé? Permítanme tantitito para traer eh, el marcador para apuntar. Entonces dijimos, vamos a utilizar la fórmula seno del ángulo igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sí, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir rápidamente los valores que ya conocemos, que en este caso vamos a sustituirlo. Tenemos que es el seno del ángulo. ¿Y cuánto mide el ángulo? El ángulo con el que vamos a trabajar mide 42.4, ¿sí? Igual al cateto opuesto. El cateto opuesto ya sabemos cuánto mide, que es 7, y todo sería entre la hipotenusa. Aquí les voy a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Primero nos tenemos que ir a la calculadora y vamos a ponerle cuánto es el seno de 42.4. ¿Dónde dejamos la calculadora? Aquí tenemos la calculadora. Vamos a ir a la función seno, que en inglés se pone sin. ¿Se fijan? Seno de 42.4 nos da 0. Déjenme lo pongo aquí con este otro marcador. Nos da
0.6743. ¿Sí? Ese es el valor que nos da. Y vamos a poner lo demás como ya lo teníamos. Sería 0.6743, que es el valor del seno del ángulo, y la hipotenusa. Ok, hasta ahí vamos todos bien, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos el valor del seno del ángulo y este 7, y queremos sacar la hipotenusa, que sería este lado A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a despejar. Y aquí les voy a enseñar algo muy fácil y muy rápido. Siempre que queremos despejar un valor que está abajo en la división, cuando queramos despejar un valor que está abajo en la división, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar de lugar este y el valor que ya les comentaba, ¿sí? En este caso, como lo vamos a intercambiar de lugar, este lo pasamos para acá y este lo pasamos para acá, que nos quedaría así de fácil, nos quedarían estos valores. De esta manera, perdón. Nos quedaría hipotenusa es igual a 7 entre 0.6743, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos ese valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a seguir simplificando. Vamos a poner en la calculadora lo siguiente: 7 entre 0.6743 y nos da de resultado 10.38. Y ese sería nuestro valor de la hipotenusa. Se fijan, así de sencillo. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo de la figura, que en este caso es el lado A. Entonces aquí ya tenemos el valor de la hipotenusa, que es 10.38. ¿Sí? Así de sencillo. Y si se fijan, es lo mismo que tenemos aquí en el ejemplo del documento, 10.38 días. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta de sacar? Nos falta sacar el lado C. ¿Sí? El lado C. Vamos a ver entonces, si ya tenemos el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto y el valor del cateto, perdón, de la hipotenusa, ahora nos está pidiendo el valor del cateto adyacente. Vamos a utilizar una fórmula que contenga la hipotenusa o el cateto opuesto para obtener el cateto adyacente. Por decir, aquí en esta fórmula, aquí ya tenemos, bueno, recuerden que tiene que coincidir por lo menos uno de los lados y el otro tiene que estar el cateto adyacente. Por decir, este de seno, cateto opuesto y hipotenusa no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de los dos. Coseno del ángulo, cateto adyacente e hipotenusa lo podemos utilizar. Sí, ¿por qué? Porque ya tenemos la hipotenusa, pero el cateto adyacente no, y es el que queremos sacar. Vamos a utilizar entonces rápidamente esa fórmula. Vamos a hacerlo. Ok. Entonces tenemos que la formulita es coseno del ángulo igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que ya lo tenemos. Ok.
Vamos a realizar el ejercicio de nueva cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. A sustituir. Coseno, el ángulo, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo es de 42.4. Entre cateto adyacente, pues no sabemos cuánto es. Es el que queremos obtener. Y la hipotenusa ya sabemos que es 10.38. Si ustedes quieren utilizar otra fórmula en la cual en vez de utilizar la hipotenusa utilicen el cateto opuesto, también lo pueden hacer, con mucho gusto. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. ¿Sí? ¿Recuerdan que les había comentado la sustitución? Pues primero, perdón, el intercambio. Aquí no aplica, ¿por qué? Porque si se fijan en la hipotenusa hicimos el intercambio con el valor que está abajo. Y aquí, como el valor es el que está arriba, se maneja de manera distinta. ¿Sí? Vamos primero en la calculadora a poner coseno, que sería el cos de 42.4, que nos daría de resultado 0.73 entre el cateto adyacente, igual al cateto adyacente, entre 10.38. Ok, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a despejar. Sí, vamos a despejar el cateto adyacente. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasamos el 10.38, como está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí nos quedaría? Ok, como está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. ¿Sí? Entonces, de este lado, pues fácil, ya tenemos la operación que tenemos que hacer para obtener el cateto adyacente. Se fijan que es muy fácil ese despeje. Entonces nos vamos a la calculadora. Vamos a poner 0.73 por 10.38. Nos da de resultado 7.57. Que simplificando, pues nos daría, simplificando, nos daría 7.6, podríamos decir. Entonces ese sería el resultado de nuestro cateto adyacente, que sería nuestro lado C. Entonces con eso terminamos el ejercicio. Si se fijan aquí en el PDF, eso nos dio el resultado 7.6. Hay algunas decimales, pero esa es la configuración en radianes de la calculadora. Entonces con eso ya resolvimos todo el triángulo completamente. Nos vamos al siguiente video.